Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal. Hoy vamos a estar voy a trabajar con este Honda 45 caballos, 4 tiempos, ¿ok? Voy a cambiarle la correa de los tiempos. Aquí tengo la correa. Voy a dar la explicación completa de cómo hacerlo, ¿ok? Para que cuadren los puntos, queden exactamente donde tienen que quedar, los puntos de la leva, los puntos del cigüeñal, ¿ok? Para que pueda montar la correa en la posición que manda el fabricante, ¿ok? Este mismo modelo pues, es un 50 también, ¿ok? Y los 50 caballos también son iguales, aplica lo mismo. En este caso este es un 45 Honda 4 tiempos. Bueno. Vale, brevemente les muestro el motor. Es un motor 3 cilindros, ¿ok? Filtro de aceite, sus bobinas de ignición, su centralita o la computadora con sus enchufes varios, su arranque aquí enfrente, ¿okay? El arranque del motor. Aquí tenemos el rectificador de corriente abajo. Aquí tenemos el deflector de aire, el múltiple de aire de los carburadores. Tenemos los 3 carburadores, ¿okay? Tenemos el múltiple de admisión. Okay. Aquí estos tubos. Tenemos la bomba de gasolina. Y el tapaválvula por aquí atrás, donde se le echa el aceite y las mangueras de gases del motor y tal. Bueno, todo va a comenzar por aquí arriba, ¿ok? Ahora mismo les muestro. Vamos a ver más o menos lo que voy a usar. Bueno, esta es la tapa que me están haciendo reparaciones, pero es un 45 Honda, como les digo, ¿ok? Bueno. Aquí puse unas herramientas, unos destornilladores para sacar la bujía, dado 10, dado 12, dado de 14 para el plato, un alicate de presión, una pinza, una palanca y un torquímetro, cepillito para limpiar, grasita y la correa. Bueno, vamos a empezar entonces. Empezamos por sacar los tornillos de la tapa, ¿ok? Que son 4 de 10 milímetros. Aflojamos. Aflojamos y aflojamos. Una vez que aflojemos, lo sacamos. Vamos poniendo todos en un sitio para que después no se confundan. Vale, sacamos este y sacamos este otro. Vale, sacamos los 4 tornillos de la tapa de plástico que tapa arriba la correa y el plato. ¿Okay? Vale, la retiramos. Vale, inmediatamente nos encontramos con el plato, el piñón de la leva, de la culata y el tensor. Vale, ¿qué vamos a hacer? Esta piecita la tenemos que quitar, tenemos que apartar, ¿ok? Entonces vamos a aflojar un tornillo y el otro tornillo, ¿ok? Aflojamos este, lo dejamos puesto y sacamos este de este lado completo, ¿ok? Y ya podemos apartar la pieza. Vale. El próximo paso es con el alicate de presión de pinza, que siempre se los digo, ¿ok? Vamos a aflojar el plato. Si vamos hacia allá, ¿ok? Para aflojar, entonces lo metemos por aquí, ¿ok? Fíjense bien, entre el arranque y el plato, ahí lo tranco. Vale, nos preparamos y vamos a aflojar entonces con una palanca y el dado 14, vamos a aflojar cada una de las tuercas, ¿ves? Vale, igual. Vamos una. Estos son tornillos. 2, 3 y 4 tornillos, ¿vale? Una vez que los aflojamos,
Sacamos el alicate de presión de aquí y los aflojamos. Los aflojamos para quitarlo. Vamos a quitar el plato. Entonces sacamos el primer tornillo. Segundo. Tercero. Y el cuarto tornillo. Una vez que lo quitamos, entonces retiramos el plato con mucho cuidado. Acuérdense que tiene imanes y las bobinas lo succionan. Entonces con mucho cuidado lo quitamos. Una de las primeras cosas que tenemos que ver siempre en un plato cuando sean de imanes es que no haya ninguno despegado, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo verificamos? ¿Ok? Les damos como que si los quisiéramos rodar y nos verificamos de que estén bien pegados. Si hay alguno despegado, hay que volverlo a pegar con mucho cuidado porque tienen un sentido. Vale, apartamos el plato. Una vez que tenemos esto así, vamos a sacar la bobina, ¿ok? De la parte de corriente de las bujías, que es esta, y esta otra bobina que es de la parte de la carga de la batería, que trabaja con el rectificador de corriente. Se los enseñé hace ratico por aquí adelante abajo del arranque. Vale, vamos a sacar entonces. Vamos a aflojar estos tornillos. Vale, aflojamos este. Aflojamos este y este. Vale, lo sacamos. Sacamos estos tornillos, ¿ok? De las bobinas. Una. Dos tornillos, ¿ok? Esto le dan hacia arriba porque tiene unas guías que entran ahí, ¿ok? Entonces puede estar un poco duro, le dan hacia arriba, ¿ok? Vale, la apartamos. Igualmente la sacamos. ¿Okay? Igualmente hay que subirla, ¿vale? Porque tiene estas guías, ¿ok? Tiene estas guías que entran aquí adentro, ¿ok? En su base. La apartamos. Bueno, una vez ya que tenemos esto así, vamos a aflojar el tensor de la correa, ¿ok? Con un dado 14. Vale, aquí vamos. Aflojamos, vemos que ya tenemos, ¿ok? Movilidad en el tensor. Vale, muy bien, aflojamos. Cuando quitemos la correa, probamos el tensor, que todo esté bien. Bueno, ya mismo, si hago aquí así, puedo sacar la correa en este piñón de atrás, ¿ok? Poco a poco la vamos sacando con el tensor siempre. Vale, y bien. Vale, la tenemos. Entonces sacamos la correa del cigüeñal. Vale, aquí tenemos la correa. Vamos a revisar ahora el tensor, ¿ok? Bueno, siempre asegúrense de ajustarlo otra vez. Ajustamos el tensor, hacer una prueba y lo giramos, ¿ok? Que no tenga ningún juego axial hacia los lados ni ningún ruido, ¿vale? Este está bien, está perfecto este tensor todavía con su rodamiento. Ahí también. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos entonces a empezar ahora a montar la correa. Voy a preparar todo, vamos a hacerlo de una vez. Bueno, ok, lo dejamos así.
Lo que he hecho es limpiarlo un poco, ¿ok? El tensor, todo que estaba un poco todo oxidado por aquí, sucio. Lo que hice fue echarle una limpiadita. Ustedes también deberían hacer siempre lo mismo cuando van a cambiar la correa, ¿ok? Bueno, entonces el próximo paso que voy a hacer va a ser sacar la bujía número 1, ¿ok? Las marcas del fabricante no tienen equivocación, pero bueno, yo siempre me voy por revisar con el destornillador que cuando ponga las marcas el pistón número 1 esté arriba, pues. ¿Okay? Entonces sacamos esta bujía. Vale, entonces una vez sacamos la bujía, vamos a posicionar de una vez los piñones, el piñón y el cigüeñal. Acuérdense que este tensor, ¿ok? Tiene que tener movimiento y tiene que tener, no tiene que sonar el rodamiento, ¿ok? Y está bien ajustadito y no puede tener juego axial, ¿ok? Una vez que tenemos esto controlado, entonces siempre pendiente del resortico, ¿ok? Que lleva el resortico que lo agarra aquí y va metido en este retén, ¿ok? Que tiene ahí. Bueno, vamos a ver un poco las marcas. Aquí tenemos la marca del fabricante donde se pone el cigüeñal, ¿ok? La marca del fabricante donde hay que poner la marca del cigüeñal. ¿Dónde está la marca del cigüeñal? Vale, por aquí. Esta que se ve ahí. Esta que se ve aquí exactamente donde está el destornillador. Una rayita que está ahí. No van a encontrar otra rayita en la circunferencia del cigüeñal, sino aquí. Esta rayita se pone aquí, ¿ok? Pero vamos primero a posicionar el árbol de leva. Aquí vemos claramente una flecha, ¿ok? Una flecha con la letra T. Entonces, el piñón tiene una flecha. Este piñón tiene una flecha que vamos a posicionar con esta. ¿Dónde está esa flecha? Aquí, viendo hacia este lado ahorita. ¿Ok? Está viendo hacia este lado. Entonces yo voy a girar el piñón hacia este lado buscando esta flecha. El piñón de la leva. Vale, entonces, con un dado 14, ¿ok? Empiezo a girar. Si en dado caso se llega a trancar, se les llega a trancar aquí la leva, es porque las válvulas están pegando del pistón. Tienen que mover un poco entonces el cigüeñal hacia un ladito, ¿ok? De manera de que esto siempre gire fácil, no puede trancarse. Si se tranca es porque están pegando las válvulas del pistón. Hay que girar un poco aquí, ¿ok? Y dejar que corra libre este, ¿ok? Como yo voy dándolo ahorita, va libre, ¿ok? Entonces, ahí tenemos esa. Ok, ahí viene la flecha. Ahí viene la flecha, ¿ok? Vamos a buscar que las dos flechas estén exactamente una contra la otra. ¿Ok? Ahí como que me pasé un poquito. Voy a devolverme. Vale, ahí lo tenemos. Flecha con flecha. Ya este piñón no se puede mover más, ¿ok? Así es como va, flecha con la flecha. Ahora vamos a cuadrar, a posicionar la del cigüeñal. Me está diciendo que está aquí, ¿ok? Está ahí. Y yo la tengo que poner aquí, en la marca del fabricante. Entonces voy a girar el cigüeñal con la mano. Muy despacio, me acerco a la marca, ¿ok? Y la dejo ahí, ¿ok? Ya el cigüeñal tampoco lo tenemos que mover. Ya estamos listos para montar la correa. No se puede mover ni el cigüeñal ni el árbol de leva de sus marcas donde las dejé, donde van, ¿ok? Bueno, entonces voy a posicionar esto a cámara y vamos a montar la correa. Ponemos, no hay marcas en la correa como algunos otros motores, ¿ok? Las marcas ya están en los piñones. Simplemente montamos la correa, ¿ok? Pasamos por aquí, lado liso, por este lado del tensor, ¿ok? Sin que se nos mueva el cigüeñal, ¿vale? Y agarramos. ¿Vale? Ahí tenemos la marca donde es y la marca donde es. Ya nos empezamos a montar en este piñón, ¿ok? Y vamos metiendo la correa poco a poco.
Vale, ahí la tenemos. Ahí metemos la correa. Y volvemos a poner aquí donde va la flecha, con la flecha, y el punto con el punto, ¿ok? Posicionado perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, poner la correa bien aquí siempre, en la orillita del piñón, ¿vale? Y vamos entonces a tensar el tensor. Vale, metemos un destornillador por aquí en la base de esta pieza y lo prensamos. Fíjense que aquí está suave, ahora no, ¿vale? No la vamos a apretar a que quede durísima, porque tiene que tener un poco de holgura, ¿ok? Tiene que tener algo de holgura para que la fricción no la dañe. Y entonces apretamos el tensor. Vamos a apretar el tensor con el torquímetro, ¿ok? Y le vamos a meter 40 libras, lo tengo ahorita, ¿vale? Vamos a meterle las 40 libras al tensor. Vale, lo tenemos. Una vez montado ya todo, ¿ok? Y posicionado donde va, lo volvemos a revisar siempre, ¿ok? Bueno, nos ha quedado ya esto listo. Bueno, vamos a empezar a armar ahora las piezas del motor. Metemos el tornillito que sacamos de aquí, lo apretamos con un dado 12, ¿ok? Ajustamos. Estos tornillos llevan aquí como 15 libras, ¿ok? Todo lo que hay es que apretarlos bien. Vale, seguimos entonces. Vamos ahora a poner las piezas eléctricas, ¿ok? Tienen una sola posición, no van a poder ponerla hacia acá porque no les va a dar. Entonces la posición como la sacamos así. ¿Qué vamos a hacer? A echarle un poquito de grasa, ¿ok? Aquí a estas piezas que entran, estas guías que entran dentro del aluminio, ¿ok? Para que no se peguen en un futuro. Vale. Vale, ahí la metemos. Y de paso le echamos un poquito aquí de grasita para que el tornillito tampoco se pegue en la rosca. Vale, hacemos lo mismo aquí. Un poquito de grasita. Vale. En la guía. Metemos. Ya le dije que caen. Echamos un poquito de grasa aquí para los tornillos. Y apretamos. Metemos los tornillitos de este. Metemos los tornillitos de este. Vale. Apretamos los tornillos, ajustamos primero y después lo apretamos. 15 libras aproximadamente. Metemos los otros tornillos y apretamos. Una vez vayamos a meter el plato, hay que tener cuidado porque como ven las bobinas quedan, no hay otra aquí que te guíe el plato, sino que se va a querer rodar hacia acá. Vale, apretamos y apretamos unas 15 libras. Vale, una vez que apretamos la base y las dos bobinas, ok, entonces vamos a montar el plato, que ya yo previamente lo limpié, ¿ok? Como deben hacer todo, y previamente le verificamos que los imanes no estén despegados, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí hay una guía, y aquí está donde va esa guía. O sea, tiene una sola caída el plato, no hay equivocación. Entonces, vamos allá. La guía viene adelante, ¿ok? Vamos a montar hacia adelante. Generalmente siempre esta flechita les queda ahí. Con un destornillador grueso de estría, podemos más o menos guiar, ¿ok? Meterle ahí para que no se nos mueva.
y meterle los tornillos al plato. ¿Okay? Tenemos uno, tenemos dos, ya podemos sacar esto. Tenemos tres y tenemos cuatro tornillos. Entonces buscamos la herramienta. Apretamos los tornillos. Primeramente los ajustamos, siempre cruzados. Va a llegar la hora de meterle el alicatico de presión al plato para poder trancarlo. Si venimos hacia este lado, ok, ahora lo vamos a meter por aquí. Vale, lo preparo y lo meto entre el arranque, ok, y el plato. Vale, lo apretamos. Vamos a ajustar los tornillos. Primero los ajustamos. Vale. Y ahora los torqueamos. Vamos a preparar el torquímetro en 50 libras. Ok. 50 libras, ok. Y entonces empezamos. No le vamos a meter todo el torque de una vez. Vamos a ir dando poco a poco. Entonces le damos a este. Le damos a este. Le damos a este. Le damos a este. Y este lo apretamos de una vez. Vale, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Vale, torqueado el plato. Una vez que torqueamos el plato, sacamos el alicate de presión. ¿Okay? Entonces ahora le metemos su tapa. ¿Ok? Pendiente que aquí hay una laina que agarra esta manguera que pueda que les entre, porque si no, no entra el tornillito, ¿ok? Entonces meten primero esa y meten el tornillo. Metemos el otro tornillito aquí, adelante. El otro tornillito y el otro tornillito aquí. De esta manera estamos ya casi culminando la instalación de la correa de tiempo de este motor Honda 45 caballos 4 tiempos. Esto aplica para el motor 50 caballos Honda también, ¿ok? Es la misma correa, la misma instalación. Entonces apretamos. Apretamos. Vale, apretamos. Y metemos la bujía que había sacado para verificar que el pistón número 1 estuviera arriba cuando estuviera en las marcas que manda el fabricante. ¿Okay? Entonces apretamos la bujía y metemos el cable. Y lo tenemos. Bueno, y de esta manera culminamos el trabajo de la instalación de la correa de tiempo de este motor 45 o 50, pudiera llamarle también Honda 4 tiempos. ¿Okay? Bueno, espero que les guste el video, que les sirva. Suscríbanse al canal y bueno, a darle like a este video. Okay. Muchas gracias.